Nuestra invitada de la tarde hoy, la primera invitada, María Mercedes Herbst. Ella es asambleísta por Construye. ¿Cómo está, María Mercedes? Bienvenida a estos micrófonos aquí en Diálogo de la Tarde a través de I99. Muy buenas tardes, Wendy. Le agradezco la invitación. Buenas tardes con todos los compañeros que están. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Así es, y esperemos que en la Asamblea Nacional también exista ese ánimo para seguir haciendo las cosas, ¿no? Ojalá. Ojalá Sí. que nos den como regalo de Navidad un buen periodo legislativo. Así es. María Mercedes, vamos a arrancar la entrevista con mis compañeros Mauricio y Leonidas. Adelante. Asambleísta, un gusto saludarla, Mauricio Casa le habla. A ver, mucho se cuestionó, mucho se ha hablado, se sigue hablando, sigue repercutiendo el cómo el CAL calificó el ingreso de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Hay una vertiente que señala que al CAL no le quedaba otra que permitirlo, pues solamente tenía que observar las formalidades del caso para poder admitir el juicio político. Pero también asimismo hay otras corrientes que señala que bien pudo decir no y haberse quedado ahí truncado. ¿Cuál es su criterio como asambleísta en ejercicio? ¿Cree que efectivamente el CAL tenía la obligación de, si cumplía los requisitos de forma, dejar pasar el juicio político o pudo haberse quedado en ese filtro? Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Realmente nos ha sorprendido. Nosotros hemos visto públicamente que varias de las bancadas están en contra, lo han hecho público, en contra del juicio de la fiscal. Consideramos que no es procedente, no debería llevarse a cabo. Y por supuesto, el momento en el que una de las bancadas consigue la votación y los números de firmas suficientes como para poder presentarlo dentro del CAL, ellos la primera instancia tienen que tramitarlo y pasarlo a la unidad técnica. La unidad técnica es quien tiene que elaborar, ¿no es cierto? Y revisar que la documentación entregada haya suficientes bases y la documentación entregada esté. Sin embargo, considero que sí, podía haber sido una opción el votar no en la primera instancia y no dejarlo pasar ni Dos cosas siquiera a la ahí. comisión. Dos cosas ahí, Con gusto. asambleísta. Entiendo que Claro el que sí. informe que puede presentar la unidad respectiva, la unidad legislativa que tiene el caso, no es vinculante, número uno. Y número dos, ¿bajo qué argumentos los miembros del CAL pudieron haber dicho no procede al juicio político, tomando en consideración de que de repente sí cumplía con los requisitos de forma? ¿Cuál hubiese sido el argumento para que ellos digan no? Primero, no es vinculante, ellos si hubieran querido, no hubieran votado para que pase a la unidad técnica, porque hay una cosa, hay una prelación y hay una prioridad, distintos procesos que tiene adelante el CAL. O sea, todos y cada uno de nosotros, tanto el CAL como en las comisiones, como en el Pleno, las autoridades son quienes deciden y cómo va la priorización de los puntos que se van a tratar. Le pongo el caso, por ejemplo, de mi comisión. Yo estoy en la Comisión de Régimen Económico y Tributario y en la comisión, por supuesto, hay 14 proyectos de ley. Nosotros en una planificación nos sentamos y decidimos cuáles van a tener la prioridad de acuerdo a muchas condiciones. Una de las condiciones es la situación del país, en qué instancia está cada una de las leyes, de los procesos, está en primer debate, en segundo debate, está para informes. Entonces, después de haber hecho un análisis de la situación en la que uno encuentra cada una de las comisiones, en el caso del CALU mismo, uno puede priorizar qué es lo que se va a tratar. Entonces consideramos que era importante. Yo entiendo que ha habido mucha presión y que hay presión por llevar adelante este juicio por cierto sector. Creo que sé que la votación no, en la primera instancia para que pase a la unidad técnica fue unánime, pero en la segunda instancia para que pase a la comisión de fiscalización no ha sido unánime. Sin embargo, hubo mayoría para que pase. Ahora, debo entender que con esta resolución igual pasa a la cola de los juicios que hay, ¿no? Y podría darse este juicio político al finalizar el 2024. Sí, o sea, no necesariamente, como yo le explico, lastimosamente dentro de la comisión, de las comisiones, las personas, los miembros de las comisiones son quienes pueden O priorizar sea, los, los temas a tratar, la comisión de fiscalización podría poner la carpeta arriba. por supuesto. Lastimosamente es así. Ahí uno se Le va a ver, ahí comento, uno se va a ver el maniqueo que pueda haber dentro de esa comisión, ¿no? lastimosamente es una comisión que tiene una mayoría de las personas justamente que su intención es llevar adelante, y un bloque que su intención justamente es llevar adelante el juicio de la fiscal.
¿ok? O sea, eso es una cosa grave porque le pongo el ejemplo, le voy a poner un símil. En nuestra comisión habían varias leyes y nosotros, por la situación de seguridad que está atravesando el país, hay un montón de leyes importantes y que estaban en distintos niveles. Hemos priorizado, por ejemplo, el tratamiento de una ley que se llama la Ley para el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y Delincuencia Común. Eran dos cuerpos legales, Ok, los hemos juntado y lo vamos a tratar porque el tema de seguridad es transversal. ok, Entonces pero asambleísta, consideramos que había que priorizar. no quiero monopolizar el diálogo y Leonidas Castro está esperando para poder entrar a la cancha con sus preguntas, Claro que sí, por pero supuesto. en este caso le pido que me conteste en 30 segundos. Un Entiendo gusto. yo de que la normativa legislativa sí habla de que los juicios políticos tienen que ir en un orden dependiendo de cómo van ingresando, a diferencia de los tratamientos de proyectos de ley. Sí, pero hay juicios que se pueden evacuar de manera urgente y rápida porque no han cumplido o no cumplen con los requisitos, o porque incluso no hay personas no están las personas que habían inicialmente, eran los interpelantes. Okay. Entonces hay que buscar quién quiera ser el interpelante de los juicios y eso son cosas que se podían tratar de manera mucho más rápida y ágil y darles trámite. Le pongo el ejemplo. Tengo entendido que dentro de la Comisión de Fiscalización estaba, por ejemplo, el juicio al exministro de Obras Públicas, Darío Herrera. Ya no existen los interpelantes, también estaba el juicio al exministro Bernal, tampoco hay los interpelantes, entonces son cosas que se podrían tratar y se podrían evacuar de manera mucho más rápida para que las otras cosas sigan su curso, Okay. el curso rápido. Dicho de otra forma, hay maneras de ir poniendo la carpeta arriba. Leonidas Castro tiene más preguntas para usted, asambleísta. Leonidas. Gracias, Mauricio. Asambleísta, siguiendo con esta tónica y obviamente de los juicios políticos, podríamos decir que hay una especie de medición de fuerzas políticas, qué juicio debe ir, si el de la fiscal o del señor del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cree usted que en el fondo también hay estos choques políticos para ver qué pasa con este tema de estos pedidos de juicio político que tal vez puede que no tengan sustento? No sé, no los califico, pero vemos que se pide un juicio y inmediatamente salió el otro. ¿Qué pasa allí, asambleísta? Bueno, en el caso del Consejo de la Judicatura, nosotros el día 30 de noviembre, nosotros hemos hecho la solicitud de la información, que es el primer paso para poder recopilar toda la información para poder llevarla a juicio político. Sé que las otras bancadas también se han sumado y quieren llevar a juicio político y deben llevar a juicio político al señor Wilman Terán al Consejo de la Judicatura, porque lastimosamente hay incluso una veeduría internacional que ha objetado el concurso. O sea, en este caso no estamos hablando de que se ha ido recopilando pruebas o indicios o cualquier cosa sesgada, sino que incluso organismos internacionales que tenían veeduría sobre ese concurso han hablado de que hay inconsistencia. Le pongo un caso, hay varias denuncias de que del concurso, por ejemplo, de la Corte, ¿no es cierto? Fue elaborado por personas que después, que estaban muy cercanas, después salieron y participaron dentro del concurso. O sea, cosas que son alarmantes y son así absolutamente evidentes y por supuesto es indispensable. Hemos visto con sorpresa y con asombro en el país una mayoría de 5 dedos que prorrogan en funciones de otros funcionarios. Asambleísta, y por qué no debe llevarse a juicio la fiscal? No hay los sustentos. Por ejemplo, el bloque correísta dice, se ha demorado demasiado en denuncias de corrupción, por ejemplo, del expresidente Lenín Moreno, casos del propio expresidente Guillermo Lazo, las investigaciones. ¿Creen ustedes que esos son causales o no cumplen los requisitos? O sea, son casos que están abiertos en la fiscalía y que tienen un proceso judicial. Cada cosa tiene su tiempo y creo que nosotros, por supuesto, tenemos la obligación de fiscalizar en el sentido de pedir una celeridad en los procesos judiciales, pero cada una de las instancias tiene independencia y nosotros tenemos que empezar a entender que cada uno de los espacios del Estado tiene su independencia. No le estoy diciendo que no haya el sustento o no. No hemos revisado todavía las causales con las que ellos se presentan, pero hemos visto un poco de lo que han esbozado y lo que han hecho es una numeración de distintos casos en los que dicen, en los que, por ejemplo, proponen, ¿no es cierto? Dicen que no ha habido celeridad en los procesos.
Por supuesto, yo me imagino que la Fiscalía tendrá que descargar toda esa información, tendrá la posibilidad de contrarrestar esa información. Eh, Le pongo el caso. Hay muchos de los casos que se han puesto como causales para este juicio político, eran casos que los estaba llevando adelante Fernando Villavicencio desde el espacio de fiscalización. Sin embargo, la justicia tiene otros tiempos en nuestro país, tiene otras formas y creo que no estoy diciendo que no merezca la pena revisarlo, pero no creo que exista así, como en el caso, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, que hay denuncias incluso internacionales sobre el concurso. O sea, con punto y letra, nombres y apellidos de las personas, en qué posición estuvieron, cómo estuvieron, en qué circunstancias, y por eso hemos pedido toda la recopilación de la información para poder llevar adelante ese juicio. Un inquieto adicional para el paso a Mauricio. Asambleísta, es decir, la Asamblea Nacional obviamente tiene la posibilidad de revisar estos juicios. Tal vez no se consigan los votos para el cometimiento que tiene la Revolución Ciudadana de destituir a la fiscal. ¿Y qué podría pasar con el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Podría pasar lo mismo, que no alcancen ustedes los votos suficientes para censurarlo? O sea, yo le digo una cosa, por supuesto, nosotros como asamblea tenemos un rol fiscalizador y nadie está desconociendo eso de ninguna de las bancadas. Nosotros creemos y consideramos que es importante que cada uno pueda presentar la información y el país y sea transparente hacia el país, sea transparente hacia el país. Ahora, si se consigue o no la votación, eso dependerá de la información que se consiga de cada uno de los juicios. Pero sí creo que nosotros tenemos la obligación de priorizar una agenda distinta dentro de la Asamblea. Más bien una agenda que sea, que dé soluciones, que aporte con soluciones prácticas, con soluciones del día a día, con soluciones diarias al país. Creo que en general el funcionamiento de esta nueva Asamblea se ha articulado de buena manera, ha estado trabajando de manera sincronizada sobre temas importantes, ley de riesgos, ciertas cosas, y vimos con sorpresa que, por ejemplo, el intento de juicio político, o sea, de continuar con el juicio político al expresidente Lazo, fue muy mal visto por la ciudadanía, porque la verdad es que ella no estaba en funciones. O sea, le estoy poniendo solamente un ejemplo, no es que yo esté en ningún momento diciendo que estoy a favor de la gestión del presidente Lazo. Sin embargo, creo que el país requiere una agenda productiva, una agenda de trabajo, una agenda que aporte con el diario vivir de cada una de las personas. Estamos absolutamente preocupados y por eso, por ejemplo, en el caso tanto de Fiscalía como del Consejo de Participación Ciudadana, que intervienen en lo que es la función que más nos puede ayudar a controlar un poco lo que es seguridad, es importante, por supuesto, pero la gente lo que necesita, y yo vemos en el territorio, diariamente la gente lo que nos pide es buscar la forma de darle solución a los problemas reales y concretos del día a día de cada uno. Eso es un poquito. Muy bien, asambleísta. Mauricio tiene más inquietudes. Adelante, Mauricio. Con Asambleísta, mucho una más gusto. sobre el tópico de la fiscal para de ahí pasar a otro tema. Con todo A gusto. ver, a priori, a veces uno dejándose llevar por las primeras impresiones y por ese tipo de cosas, uno puede llegar a decir, ¿sabe qué? No, este juicio político de repente tiene un interés de por medio, de bla, 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 lo que normalmente se dice, ok. Pero quizá no cabe la posibilidad del hecho de revisar las argumentaciones de quienes pretenden llevar a la fiscal al juicio político para que en base a las argumentaciones y a las, entre comillas, pruebas que pueden llegar a presentar, decir, ¿sabe qué? No, no procede, pero por lo menos revisar la solicitud y revisar la documentación que presenten y todo. No es ese el deber ser? Por supuesto, eso es lo que le estoy diciendo, tanto para un juicio político como para el otro, como para cualquier juicio político. Lo que voy es un poquito más allá. Por supuesto, ya se ha presentado y el momento en el que la Comisión de Fiscalización tome su decisión y lo envíe y lo socialice y después lo envíe al Pleno, por supuesto eso es lo que vamos a hacer. Evaluar tratando de ser lo más equilibrados posibles, tanto en el un caso como en el otro, como en cualquiera de los casos, porque esa es la función para la que nos han designado, no para estar a favor de una u otra cosa solamente por quién los lleva adelante o por qué, de qué lado viene. Creo que el país un poco en este corto tiempo lo que ha demostrado y lo que ha pedido es cierta unidad en el trabajo
tanto del Ejecutivo como del Legislativo, como de la función judicial, para solucionar, como le decía hace un momento, aunque suene trillado, los problemas de día a día. Entonces, yo en ningún momento, y creo que ninguno de los asambleístas está en la condición de decir y de negar rotundamente no esto o no el otro. Vamos a analizar. Sin embargo, de lo que hemos podido ver y percibir, ¿no es cierto? Hacen una enumeración de casos que están en el sistema judicial, pero lo mismo podríamos hacer con todos los jueces que están actuando en distintos lugares, en Manglar Alto o o sea, a lo que me refiero es que eh, no hemos visto que lo que han hecho es una enumeración de casos diciendo que no ha habido celeridad en los procesos investigativos. O sea, no ven Pero una por el, responsabilidad directa de la señora ministra fiscal en ese tipo de cosas. No me atrevo a decirle sí o no si es verdad que tenemos nosotros la posibilidad incluso hasta de prevaricar, Ok. lastimosamente, ¿no es cierto? O sea, pero sin No, embargo, pero no es una figura, el prevaricato no es una figura que en un juicio político en la exista, pues no, asamblea no, 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 no pero cabe. me refiero que no hemos visto que haya, porque hay una cosa, si bien es cierto, digamos que unos procesos no han avanzado con la celeridad requerida, pero por el otro lado no sabemos si se les ha permitido, se les ha dotado de los recursos necesarios para que aceleren o se manejen de esa manera los procesos. En el caso, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, como yo le decía, hemos visto con sorpresa que en una mayoría de dos, siendo 5 miembros en una mayoría de dos, se toman decisiones. Entonces, eso es absolutamente evidente, ¿no es cierto? Hay pruebas fehacientes porque nos estamos refiriendo al señor Wilman Terán y, Por al, supuesto, al otro consejero que también está metido en el tema y una ex por consejera, supuesto, ¿no? Ahí sí hay por pruebas supuesto. fehacientes según el criterio de Construye y por eso se han sumado ADN y el Partido Social Cristiano. Es que no solamente desde el lado de Construye, creo que ha sido público, hacia la ciudadanía. Las denuncias llegan a la Asamblea, eh, por supuesto, del lado de los legisladores, pero también desde la ciudadanía. Entonces, nosotros lo que hacemos es recoger esa información y como lo conversábamos hace un momento, incluso sobre una propia veeduría del mismo concurso internacional, en donde hay, o sea, ellos deciden, ellos escriben y ponen las causales y dicen, ha pasado esto, 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 esto en el concurso. Entonces, eso es distinto al otro caso de que hay procesos en los que no se ha podido avanzar con la diferente celeridad. No le estoy diciendo, y lo vamos a tratar y lo vamos a plantear y lo vamos a analizar con la transparencia necesaria, y creo que es pública para el país porque las otras sesiones son abiertas. Hasta que se dé todo esto, me refiero al caso del Consejo de la Judicatura, lastimosamente el concurso de designación de nuevos jueces ya va a estar consumado. O sea, hemos pedido nosotros la información y bueno, por último se tiene que rever. Tenemos con ¿Existe esa sorpresa, vemos posibilidad de que, rever ese proceso es- y de reiniciarlo, pese a que a lo mejor ya sea materia juzgada? o sea, bueno, yo creo que la celeridad del caso y ahí está, por eso está el apuro también, ¿no es cierto?, de poder tratarlo ya directamente en la Comisión de Fiscalización y después en el Pleno. Pero le voy a poner un ejemplo, o sea, hay denuncias, ¿no es cierto?, sobre una persona que fue asesora y que ocupó ciertos niveles de cargos y después fue parte de la junta que revisaba la documentación y fue, o sea, parte del concurso. Hay un sinfín, un sinnúmero de cosas. Nosotros incluso yo le puedo hacer llegar al teléfono con el que me llamaron Por el favor. documento que nosotros hicimos con la solicitud de la información de cada uno de los puntos de la información, ¿no es cierto? Un grupo de asambleístas independientes, que es lo que hemos solicitado. Y por supuesto, por eso es que las otras bancadas también se han sumado al proceso, Ok, porque es público. una Hay más para... recalificaciones, hay recalificaciones concursantes que llegaron con un 20% y una recalificación bastante oscura, por llamarlo menos, han llegado casi a una nota perfecta. Un- Entonces, una más sí, para devolver el paso a Leonidas, que debe tener seguramente la pregunta del estribo, pero quiero traspolar lo que usted está con todo gusto. señalando y hacer la analogía con el caso de la designación del Contralor. Hay un postulante que es el señor, el abogado, el doctor Juan Falconi Puig, que también está cuestionando y está pidiendo, está interponiendo recursos para de repente pedir la recalificación y tratar de tirar abajo la designación del actual Contralor.
Yo sé que son temas diferentes, pero que de repente pueden tener ciertas similitudes en lo que estamos conversando en este momento, porque ya también es materia juzgada lo del Contralor, posesionado y todo. Sin embargo, se está buscando la posibilidad de retrotraer todo ese proceso. ¿Cabe la posibilidad de aquello? ¿Existe esa posibilidad? ¿O ya es totalmente materia juzgada? Es materia juzgada porque el Consejo de Participación Ciudadana, quien fue el encargado de la realización del concurso, es quien dio los resultados finales. O sea, es totalmente distinto en este caso. O sea, eso ya fue un concurso hecho en el que hubieran podido interponer todos los recursos dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros como asamblea, lo único que nos competía era posesionar al Contralor. Nosotros no tenemos otra función. O sea, nosotros no podemos intervenir en ese asunto y el Contralor ganó en las condiciones en las que el Consejo de Participación Ciudadana y su concurso establecía. Perfecto. Entonces, si no lograron la puntuación, no lograron los números y ganar en ese sentido, eso ya es algo que no, o sea, uno puede rever un concurso porque le ha ido mal. O sea, Imagínense, si no comenzamos a rever lastimosamente. un montón de cosas y el tremendo lío en que nos meteríamos, porque hay muchas cosas que ya fueron juzgadas por esas autoridades y se crearía un vacío jurídico terrible. Leonidas tiene la pregunta también por ahí del estribo. Leonidas. Muchas Así gracias. es, asambleísta, solamente el tema final. ¿Cómo va el tema en cuanto a las posiciones con lo que se está analizando de la ley económica urgente enviada por el gobierno? ¿Cree usted que vaya a haber humo blanco para aprobar esta ley que obviamente fue enviada con ese carácter y que hay la expectativa de que con la conformación de esta nueva asamblea pues hay ese respaldo a los cambios que necesita el país en la parte económica? Bueno, nosotros con muchísima responsabilidad hemos hecho un análisis, estamos haciendo un análisis punto por punto de cada una de las partes de la ley. Hemos solicitado incluso la convocatoria y hemos convocado antes de ayer, convocamos a un experto tributario para que nos pueda suministrar información, darnos insumos para poder conversar. Hemos tenido conversaciones con la bancada del presidente, explicándoles nuestras preocupaciones, nuestros aportes también, porque no se trata de aquí, es una ley económica urgente, todos vimos cómo el país, cómo recibió el país el presidente. Entonces, creo que es importante sumarnos a darle una solución. Sin embargo, sí vemos algunos puntos de la ley que son complejos. Ahí vemos algunos puntos de la ley que no creemos que son viables, vemos algunos puntos de la ley que creemos que se debe ampliar derechos, ¿no es cierto? O sea, no solamente para ciertos. Entonces, hemos ido haciendo un análisis paso a paso, tanto de la parte de recaudación como de la parte de tributación, como también de la parte de los incentivos, porque es un poco una mezcla de varias cosas. Eh, Incluso desde los GATS han habido algunos aportes y esperamos que durante estos días, yo entiendo que el día domingo tiene que ya regresar la ley, tiene que entrar la ley para que todos podamos ya socializarla y poder hacer llegar nuestros insumos. Muy bien, gracias asambleísta María Mercedes Herbst. Esperemos que obviamente haya ese consenso, ¿no? Para sacar adelante los temas, los proyectos que son beneficiosos para todo el Ecuador. Gracias, Muchísimas asambleísta. gracias. Más que el consenso, lo importante aquí es que sea una ley que realmente nos permita no cargarle la mano a unos, pero que nos permita avanzar o sea, les permita avanzar como gobierno, ¿no? Esperemos, asambleísta. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted, asambleísta María Mercedes Herbst, asambleísta por Construye, estuvo con nosotros. Son las 17 horas con 59 minutos. Nos vamos a la primera pausa en el programa. Gracias por acompañarnos. Usted está escuchando I99 y su programa Diálogo de la Tarde. Ya regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Bolos en casa?
Music Room, un pet spa para consentir a tu mascota o la libertad de jugar pádel. Bienvenidos a Casole, la Dolce Vita. Conoce Casole, el nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf en el kilómetro 10,5 en la vía San Borondón-Daule con más de 10 áreas comunales. Casas en el cielo, suites y departamentos. Financiamiento a tu medida. Seguridad perimetral y monitoreo 24/7 y mucho más. Ven a conocer este maravilloso proyecto. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Casole, la Dolce Vita. Visita www.casolegye.com. Al mal tiempo, buena cara. Pinturas Unidas. Para preparar empaste supremo se debe primero diluir la resina de empaste en 8 litros de agua. Posterior a esto se adiciona el contenido del saco en la mezcla hasta homogeneizar. Luego se aplica con llana metálica y espátula hasta conseguir el acabado deseado. Luego de esto se recomienda aplicar solo 2 manos de látex supremo. La masa preparada debe quedar sin grumos. Es importante respetar el tiempo de secado, el cual varía dependiendo de la temperatura y la humedad. No se debe ni lijar ni aplicar otra mano de pintura hasta que el producto esté completamente seco. Que las lluvias no te quiten el sueño. Pinturas Unidas. Pinta bien. Mi comida siempre fresca, desde el campo hasta mi mesa, respetando la naturaleza. Sello AFC. Qué bien se siente comer sano. AFC. La tradición del campo queremos conservar. Sello AFC. Productos de un comercio solidario. AFC. Agricultura familiar campesina. Productos locales, familias saludables. Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Nuevo Ecuador. ¿Quieres contribuir en mantener a Durán limpio y ordenado? Es fácil. Desde el Gobierno Municipal de Durán te invitamos a que si encuentras puntos de basura, toma una foto o video corto y envíalo al número de WhatsApp al 0985-995558 con la ubicación. Con tu ayuda, programaremos limpieza y aplicaremos sanciones. Recuerda sacar la basura en los horarios de recolección. Hagamos juntos de Durán una ciudad más limpia y responsable. Gobierno Municipal de Durán. Telerama Ecuador. Lo tiene todo, todo, todo y te emociona. Telerama Ecuador. Te entretiene, te educa y te informa. Telerama Ecuador. De oriente a la sierra y la costa. Telerama Ecuador. En familia y amigos en línea y en vivo. Te apasiona, te enamora. Telerama conecta contigo. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Por un Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, aprobó el reglamento de prescripción de las deudas a personas naturales que adeuden con la institución o sus antecesores. La prescripción aplicará para quienes mantengan deudas por 5 años o más, pero esto no aplicará para personas jurídicas, ya sean públicas o privadas. Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar por escrito una solicitud en las ventanillas de los centros de atención al cliente de la corporación a nivel nacional. Con el reglamento de prescripción, CNT te da una solución. ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! Pyrotechnics AZP